Buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio informativo dedicado a visibilizar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, así como las problemáticas y violaciones que aún persisten en nuestra sociedad. Y bueno, en este noticiero presentamos diversas notas periodísticas recientes relacionadas con violencia de género, discriminación, crímenes de odio y vulneración de derechos humanos. Sí. Además, reflexionaremos de la importancia del respeto, la igualdad y la protección de los derechos humanos para todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o identidad. También retomaremos información de organismos y medios confiables como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, la Mujeres, la UNAM y diversos periódicos nacionales. Bueno, antes de comenzar, es importante que recordemos que los derechos humanos son universales y pertenecen a todas las personas por igual. Las mujeres y la comunidad LGBTQ+, han enfrentado históricamente discriminación, violencia y desigualdades, por lo que actualmente existen leyes y organismos que buscan garantizar su protección. Así es, entre los principales derechos destacan el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la identidad y libertad de expresión y el derecho al acceso de la justicia y seguridad. Bueno, nuestra primera noticia será sobre el aumento de violencia contra las mujeres en México y comenzaremos con una preocupante noticia relacionada con la violencia hacia las mujeres en México. De acuerdo con información publicada por El Universal, la Red Nacional de Refugios reportó un aumento del 18% de los casos de violencia contra mujeres durante el año 2025. Y bueno, la mayoría de las agresiones fueron cometidas por parejas o exparejas. Entre las formas de violencia registradas destaca la violencia psicológica, económica, física y sexual. Así es, los derechos violentados en esta noticia son el derecho a una vida libre de violencia, derecho a la seguridad, derecho a la dignidad humana y el derecho a la igualdad. Esta situación demuestra que muchas mujeres continúan viviendo en contextos de riesgo dentro de sus propios hogares. Y además que evidencia la importancia de fortalecer las redes de apoyo, la educación con perspectiva de género y las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Todas esas cosas son cosas muy importantes y que debemos de fortalecer en la sociedad. Y bueno, otra noticia que marcó profundamente a México fue el caso de Devani Escobar. En este caso se convirtió en un símbolo de violencia feminicida y de la exigencia de justicia para las mujeres desaparecidas y Así es, Devani desapareció en Nuevo León y días después fue encontrada sin vida. Las irregularidades en la investigación generaron indignación social y protestas en todo el país, desde el Monterrey, que fue donde sucedió, hasta en Ciudad de México, muchos lugares de México. Bueno, los derechos violentados fueron el derecho a la vida, derecho a la seguridad, el derecho al acceso a la justicia y derecho a vivir libres de violencia. Sí, este caso también evidenció la necesidad de que las autoridades investiguen con perspectiva de género y sin revictimizar a las víctimas, que muchas veces se sabe que culpan a la víctima por su agresión. Bueno, asimismo, muchas colectivas feministas señalaron la importancia de mejorar los protocolos de búsqueda y protección de mujeres desaparecidas. Así es. Bueno, ahora hablaremos sobre la situación de la comunidad LGBTQ+ en México, y la Universidad Nacional Autónoma de México publicó información sobre el incremento de crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y de género. Entre las principales víctimas se encuentran trans y personas jóvenes pertenecientes a la comunidad. Así es. Y bueno, los derechos que son violentados son el derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la identidad y el derecho a la vida y seguridad. Aunque existen avances legales, aún persisten prejuicios y actos violentos motivados por odio y discriminación. Así es, la comunidad LGBTQ+ continúa luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos,
y pues por vivir en espacios seguros y libres de violencia, tanto física, verbal, de todo tipo. Y bueno, otra problemática importante es la violencia política contra las mujeres. El Tribunal Electoral confirmó recientemente casos de violencia política en razón de género, de publicaciones periodísticas que desacreditaban a una mujer utilizando estereotipos machistas. Así es, esto demuestra que la violencia no solamente ocurre en espacios físicos, sino que también en medios de comunicación y en las redes sociales. Y bueno, los derechos violentados fueron derecho a la participación política, derecho a la igualdad, derecho a la dignidad y derecho a expresarse sin discriminación. Los estereotipos de género afectan la participación de las mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones. Por ello es importante promover el respeto y eliminar prácticas que minimicen o desacrediten a las mujeres por género. Bueno, el recurso audiovisual tópico 7, violencia digital, explica cómo las redes sociales y plataformas digitales pueden convertirse en espacios de acoso y discriminación. Y bueno, la violencia digital, amenazas, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, comentarios ofensivos, hostigamiento y ataques discriminatorios. Así es, las principales víctimas suelen ser mujeres y personas de la comunidad. Y bueno, los derechos vulnerados incluyen derecho a la privacidad, derecho a la integridad emocional, derecho a la seguridad digital y derecho a la dignidad. Así es, debemos recordar que compartir imágenes sin consentimiento o acosar a otras personas en Internet también es una forma de violencia y puede tener consecuencias legales. Y bueno, después de analizar estas noticias, podemos concluir que aún existen muchas situaciones de discriminación hacia las mujeres y la comunidad LGBT. Sí, y aunque México ha tenido avances importantes en materia de derechos humanos, todavía existen desafíos relacionados con la igualdad, la justicia y la erradicación de la violencia, de todos los tipos de violencia física, emocional, de todo tipo. Bueno, es responsabilidad de toda la sociedad promover el respeto, la empatía y la inclusión para construir espacios seguros para todas las personas. Sí, también es fundamental denunciar cualquier acto de discriminación o violencia y apoyar a quienes atraviesan estas situaciones tan complicadas. Y bueno, la educación y la conciencia social son herramientas fundamentales para generar cambios positivos y prevenir la violencia a los derechos humanos. Y bueno, gracias por acompañarnos en este noticiero sobre derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Sí, esperemos que esta información ayude a generar conciencia sobre la importancia de defender los derechos humanos y promover una sociedad más justa e inclusiva. Recordemos que todas las personas merecen vivir con dignidad, respeto y libertad. Hasta la próxima.